Te muestro cómo descargar precios históricos a través de la API de Binance para guardar los datos en archivo CSV y podamos realizar cálculos de indicadores y hacer otras cosas interesantes con Python. Lo primero que haremos será guardar el API Key y el API Secret en dos variables que vamos a utilizar más adelante. Si deseas obtener tu API Key y API Secret, recomiendo que mires este video tutorial de cómo crear el API para poder acceder a la información de nuestra cuenta de inversión en Binance desde Python. En caso de no tener la paquetería Python Binance, la instalamos para poder utilizar sus librerías. Luego importamos las librerías necesarias tales como OS, Binance, Pandas, Datetime y Mat. Y comenzamos creando el objeto Binance Clients pasándole el API Key y el API Secret para que tengamos acceso a la información de Binance. Después usaremos la función getHistoricalClients para obtener las fechas con los precios en los que cotizan las criptomonedas. Creamos la variable precios que será igual a Binance Client Historical Clients. Los parámetros de esta función serán el ticker de la criptomoneda, el intervalo de tiempo para cada precio. Existen intervalos de tiempo que van desde 1 minuto hasta 30 días. Aquí te dejo el listado con los intervalos disponibles. Y los últimos dos parámetros son la fecha de inicio y la fecha de consulta de término de nuestra consulta de precios. Al momento de ejecutar la función nos daremos cuenta de que la lista no nos arroja el nombre de los encabezados, pero los datos que tenemos ordenadamente son: el primero se llama timestamp, que contiene las fechas de cotización de los precios y tiene un formato Unix timestamp, que en el video tutorial anterior veíamos cómo podíamos transformar ese formato a año, día, mes y hora. Después tenemos Open con los precios de apertura. El siguiente es High con el precio más alto del día. Después tenemos Low con el precio más bajo. Close con el precio de cierre. Luego el volumen y demás información. También te dejo la lista de las columnas y de la información que nos arroja. Y de esta manera es como podemos obtener la información de precios y cotizaciones de las criptomonedas. Esta es la manera en la que obtenemos el histórico de precios. Usamos la función getHistoricalClients. Después tenemos que transformarlos a formato DataFrame. Y por último los descargaremos en un archivo CSV. Si desean conocer más sobre el proceso de elaboración de un bot de inversión para criptomonedas, quiero invitarlos a que se suscriban. Se suben capítulos cada semana. Continuamos. Luego de que ya sabemos cómo obtener el histórico de precios, pues vamos a transformarlos en un data frame y a descargarlos en un archivo CSV. ¿Y cómo descargamos y los transformamos en data frame? Lo primero será definir los parámetros que llevarán nuestra consulta, tales como safe, que este nos va a ayudar a indicar si queremos descargar o no descargar el archivo en un formato CSV. El siguiente parámetro que vamos a usar es el ticker, que contiene el nombre de la criptomoneda. El tercero será Client Size, que aquí especificamos el intervalo de tiempo entre cada cotización de nuestra consulta. Ya tenemos la lista en la variable Binance Size. Después tenemos la ruta donde se descargarán esos archivos. También definimos los intervalos entre cada cotización disponibles en Binance, que van desde 1 minuto, 1 hora, 1 día, etcétera. Esta es la variable BinSize que utilizamos para el ticker y el client size de 1 hora. Después especificamos el proveedor de datos, en este caso será Binance. También verificaremos si en la ruta fijada ya se encuentran otras descargas que hayamos hecho. En este caso vamos a conservar los datos de ese data frame para evitar hacer la descarga completa del intervalo. También vamos a validar si en la ruta fijada ya se encuentran otras descargas que hayamos hecho anteriormente. Lo que hacemos es conservar los datos de ese data frame para evitar hacer la descarga completa de un intervalo. Y el último parámetro será determinar una fecha de inicio de consulta. Lo siguiente es obtener el dato más antiguo y el más actual para determinar nuestro rango de consulta. Para el dato más antiguo, comprobaremos que la longitud del data frame sea mayor que 0, es decir, que se tengan registros. Si esa condicional se cumple, con la variable oldestPoint obtenemos la fecha del último dato del data frame existente. Pero si la longitud es igual a 0, o sea que no se tienen registros y además el proveedor es Binance, entonces creamos una fecha antigua con la función stripTime. En nuestro caso usaremos la primera fecha de cotizaciones de Binance, que es
desde el 1 de enero del año 2017. Para la fecha más actual, primero validamos si el proveedor es Binance y entonces usamos BinanceClient.get Clients, que es muy similar a Get Historical Clients. Le pasamos el ticker y el intervalo. Con este -1 obtenemos el último valor, es decir, el más actual, y con este 0 obtenemos la primera columna, que como ya veíamos en Get Historical Clients, la primera columna es la fecha en formato Unix Timestamp. Usando la función TodayTime podemos convertir este dato a formato fecha y hora. Y por último, con UnitMS indicamos que lo queremos por año, mes, día y minutos. Y al último, cuando imprimimos el dato más actual y el más antiguo, podemos verlos en el formato que queremos, que es año, mes, día y minutos. Nos gustaría saber si conoces otra manera para obtener los precios históricos o qué es lo que opinas del contenido. Por favor, deja tu comentario, nos encantaría leerte. Ahora que tenemos la fecha más antigua y la más actual, podemos hacer la descarga del histórico de precios. Y vamos a iniciar creando una variable que se llama histórico de precios usando BinanceClient.getHistoricalClients. Le vamos a pasar el ticker, el intervalo de descargas y el rango de nuestra consulta. De este lado de acá nosotros nos creamos el data frame, le pasamos estos históricos de datos y renombramos las columnas que ya teníamos en la parte de arriba, cuáles son los nombres de los encabezados de la lista de precios. Después lo que hacemos es que convertimos la columna de fecha en formato TodayTime, es decir, fecha y hora. También vamos a validar si es necesario realizar la acumulación de los datos. Esto depende de que si ya se tiene o no una descarga de histórico de precios. También vamos a validar si está especificada la descarga, es decir, si safe es igual a true, entonces sí nos va a hacer la descarga de los archivos y nos los va a convertir en un formato de data frame y nos los va a convertir en un formato de CSV. Le asignamos las fechas como índices a nuestro data frame y cuando ejecutamos esa línea de código nos indica que se está descargando la información. Nos va a dar también el intervalo de tiempo de descarga, es decir, si va a ser la cotización hora por hora, minuto por minuto, etcétera. También nos va a indicar el nombre de la criptomoneda de la cual estamos haciendo la consulta y también si ya terminó esa descarga. Nuevamente, si desean conocer más sobre el proceso de elaboración del bot de inversión que estamos creando para ustedes, los invito a que se suscriban, ya que se suben capítulos cada semana. Y ya que tenemos la descarga completa, podemos ejecutar nuestro data frame en el cual nosotros podemos verificar que tenemos la fecha de cotización de la criptomoneda, tenemos el precio de apertura, el precio más alto, el más bajo, el precio de cierre, el volumen y demás datos. También si queremos validar si se descargó nuestro dato, nos vamos a la ruta que especificamos y aquí es donde nosotros tenemos nuestro archivo que descargamos. Si nosotros le damos clic, lo podemos visualizar más a detalle como si fuera un archivo de Excel donde podemos verificar que tiene la fecha de cotizaciones, el precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo, el precio de cierre, el volumen, etcétera, etcétera, etcétera. No olvides suscribirte, dar like y compartir. Nos vemos hasta la próxima.